Capítulo octavo de El crimen del padre Amaro, de José María Eza de Queirós, traducido por Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo octavo. El padre Amaro volvió a casa aterrado. ¿Y ahora qué hago?, pensaba con el corazón encogido. Debía salir inmediatamente de casa de la sanjuanera. No podía continuar allí después del atrevimiento que había tenido con la pequeña, aunque ella no quedó muy indignada. Tal vez fue por respeto al eclesiástico, por delicadeza para con el huésped, por consideración al amigo del canónigo, pero podía contárselo a su madre, al escribiente. ¡Qué escándalo! Veía ya al señor Chantre cruzando la pierna y mirándole, que esta era su actitud para reprender, decirle pomposamente: «Esos son los desórdenes que deshonran el sacerdocio. No se comportaría de otro modo un sátiro en el monte Olimpo». Tal vez le desterrarían otra vez en alguna aldea de la sierra. ¿Y qué diría la señora condesa de Ribamar? Después, continuando en aquella intimidad constante, en presencia de aquellos ojos negros, su pasión crecería cada vez más y concluiría por volverse loco, por hacer una burrada. Decidió ir a hablar con el canónigo y rogarle que le buscase una criada y una casa para vivir solo. Le encontró en su comedor, sentado junto al brasero en un sillón de brazos, con el abrigo echado por los hombros y los pies envueltos en una manta, dormitando con el breviario abierto sobre las rodillas. La triguera, echada a sus pies, dormía también, imitando a su amo. Al sentir los pasos de Amaro, el canónigo abrió los ojos y masculló, bostezando enormemente. «¡Ah! Es usted. Empezaba a dormirme». «Pues es temprano. Aún no tocaron a recoger. ¿Qué pereza es esa?» «Volví tarde de casa del abad. Tomé una taza de té y, como estaba cansado... ¿Y usted qué hizo?» «Pasaba por aquí». Amaro, sentado junto al canónigo, removía lentamente la ceniza del brasero. De repente dijo: «¿Sabe usted, padre maestro, que...?» Iba a decir que me sucede una cosa, pero se contuvo y murmuró: «¿Sabe usted que hoy estoy mal?» El canónigo se fijó en él. «En efecto, está usted muy pálido. Púrguese, hombre, púrguese». Amaro quedó silencioso mirando la lumbre. «Sabe, estoy preocupado con la idea de mudarme de casa». El canónigo levantó la cabeza y abrió desmesuradamente los ojillos soñolientos. «¿Mudarse de casa? ¿Por qué?» El párroco, acercando su silla, habló en voz baja. «Ya comprenderá usted que es muy delicado vivir en casa de dos mujeres solas, siendo una de ellas joven y...» «Déjese de historias, hombre. Es como si viviera en una fonda. Usted es un huésped». No, padre maestro. Yo me entiendo». Suspiró, deseando que el canónigo le interrogase para facilitar las confidencias. «¿Y es hoy cuando pensó usted en eso, Amaro?» «Sí, hoy lo pensé. Tengo mis razones». Iba a decir: «Hice una locura», pero no se atrevía. El canónigo le miró un momento. «Sea usted franco, hombre». «Lo soy». «¿Encuentra caro el pupilaje?» «No», respondió Amaro con impaciencia. «Bien, entonces es por otra cosa.
Bueno, ya comprendo. Como yo soy amigo de la familia, usted no se atreve a decirme que está a disgusto en la casa. ¡Qué locura! Y Amaro se levantó irritado por la torpeza del canónigo, que abriendo los brazos exclamó: Hombre, pues algo es. Usted quiere dejar la casa y a mí me parece que otra mejor. Es verdad, pero esta idea no me deja tranquilo. Yo le suplico que me busque una casita barata, amueblada. Usted entiende mejor que yo en estos asuntos. El canónigo, hundido en su sillón, se rascaba la barba en silencio. Por fin gruñó: Una casita barata. Ya veré. Tal vez. Amaro, acercándose aún más, dijo vivamente: Usted comprenderá. La casa de la sanjuanera después de... Rechinó la puerta y apareció doña Josefa. Comenzaron a conversar sobre la comida del abad, el catarro de doña María, la enfermedad del hígado que consumía al canónigo Sánchez, y al poco rato Amaro se despidió, marchando muy satisfecho de no haberse desahogado con el padre maestro. El canónigo quedó pensando junto a la lumbre en que aquella resolución de Amaro llegaba muy oportunamente. Cuando la sanjuanera no tenía al párroco, dormía sola en el piso bajo, y el canónigo podía saborear libremente las caricias de su vieja, que al venir Amaro tuvo que ceder su cuarto y dormía cerca de la hija en una cama de hierro. El canónigo estaba desconsolado. Para gozar de las dulzuras de la siesta con su sanjuanera, era necesario que Amelia comiese fuera de casa, que Pitusa marchara a la fuente y otras combinaciones importunas. Sufría su egoísmo de viejo, con la necesidad de esperar, de acechar, de tener en sus placeres regulares e higiénicos las mismas dificultades que hallaría un colegial enamorado de su profesora. Si Amaro se marchaba, la sanjuanera ocuparía de nuevo su cuarto, y volverían las antiguas comodidades y las tranquilas siestas. Cierto que él tendría que aumentar la mensualidad que daba regularmente el día 30 a su vieja, pero la aumentaría. ¡Qué diablo! Al menos estaré a mis anchas. ¿Qué haces ahí, mano a mano, hablando solo?, preguntó doña Josefa. Estaba pensando en cómo castigaré la carne durante la Cuaresma, respondió el canónigo con una risotada. A la hora de costumbre, Pitusa llamó al señor párroco para tomar el té. Él subía lentamente, temblando de encontrar a la sanjuanera ceñuda, informada ya del insulto. Solo estaba en el comedor Amelia, que al sentir los pasos del párroco tomó rápidamente la labor y con la cabeza muy baja comenzó a dar grandes puntadas en un pañuelo rojo, menos rojo que su rostro estaba entonces, y que cosía para el canónigo. Buenas noches, Amelia. Muy buenas noches, señor párroco. Amelia le recibía siempre con un hola o un viva cariñoso. Aquella frialdad le aterró. Con la voz turbada se atrevió a decir: Amelia, perdóneme. Fue un atrevimiento, pero no supe lo que hacía. Créame, estoy resuelto a salir de aquí. Ya he rogado al señor canónigo que me busque una casa. Hablaba con los ojos bajos y no pudo ver que Amelia levantaba los suyos y le miraba sorprendida y desconsolada. En aquel momento entró la sanjuanera. Ya sé, me lo dijo el padre Natalio.
gran comilona. Cuéntenos, cuente. Amaro habló de los manjares, de las truhanerías del Ibaniño, de la discusión teológica, después de la hacienda, y por fin se retiró sin osar decir a la sanjuanera que pensaba dejar la casa, lo cual suponía para la pobre mujer una pérdida de 6 pesetas diarias. A la mañana siguiente el canónigo, antes de ir al coro, se presentó en el cuarto de Amaro, que en aquel momento se afeitaba delante de la ventana. Hola, padre maestro, ¿qué hay de nuevo? Me parece que es cosa arreglada. Y fue por una casualidad. Esta mañana me han hablado de una casita que es un hallazgo. Aquella precipitación desagradó al párroco, que afilando tristemente la navaja preguntó: ¿Tiene muebles? ¿Muebles? ¿Ropas? ¿Loza? De todo. Entonces... No hay más que entrar en ella. Aquí, entre nosotros. Tiene usted razón, Amaro. Le conviene vivir solo. De modo que vístase y vamos a ver la casita. Amaro, en silencio, rapaba su cara con furor. La casa estaba en la calle de Sousas. Era de un solo piso, viejísima, con las maderas carcomidas. El ajuar, según dijo el canónigo, podía pasar al cuartel de inválidos. Algunas litografías pendían lúgubremente de gruesos clavos negros. Los vidrios estaban rotos, las paredes rayadas de fósforos. Amaro aceptó la casa. Aquella misma mañana el canónigo le ajustó una criada, la señora María Vicenta, persona devota, larga y flaca como un pino, antigua cocinera del doctor Godiño y hermana de la famosa Dionisia. Dionisia, en sus tiempos, fue la dama de las camelias, o Ninón de Lenclos, o la Manón de Leira. Tuvo la honra de ser concubina de 2 gobernadores civiles y del terrible mayorazgo Certejeire. Las pasiones frenéticas que inspirara fueron causa de lágrimas y afanes para casi todas las madres de familia de Leira. Ahora planchaba para fuera, se encargaba de empeñar objetos, entendía mucho de partos, facilitaba lavanderas a los empleados públicos, sabía todas las historias amorosas del distrito y se la encontraba siempre en la calle con su mantón de cuadros cruzado, el carnoso seno moviéndose bajo una chambre sucia, el andar mesurado y la antigua sonrisa que perdía su encanto al perder Dionisia los dientes. El canónigo, aquella misma tarde, dio cuenta a la sanjuanera de la resolución de Amaro. La excelente señora se lamentó amargamente de la ingratitud del párroco. El canónigo, tosiendo fuerte, le dijo: Yo fui quien arregló la cosa, porque con esto de tener el cuarto arriba, voy a enfermar. Después le dio otras razones de prudencia higiénica y añadió, pasándole los dedos por el cuello: Es conveniente perder esos dineros del pupilaje, sin contar con que yo ayudaré en lo que sea necesario. Y además, como la cosecha fue buena, añadiré media onza más para los perifolios de la pequeña. Ahora, venga un cariño, Agustina, vieja mía. Hoy vengo a comer aquí. Amaro, entretanto, guardaba su ropa, deteniéndose a cada momento para lanzar un «ay» triste, mirando el cuarto, la blanca cama, la mesa con sus paños blancos, la cómoda butaca donde hojeaba su breviario
mientras oía cantar a Amelia en el piso de encima. Se acabó, pensaba. Adiós las alegres mañanas pasadas junto a ella, viéndola coser, las sobremesas que se prolongaban a la luz de la lámpara, los tés al pie del brasero, mientras silbaba el viento en la calle. Todo había acabado. La sanjuanera y el canónigo aparecieron en la puerta del cuarto. Ya sé, ingrato, dijo acongojada la patrona. Amaro se encogió de hombros tristemente. Tiene razón, señora, pero hay motivos. Yo siento... Ay, señor párroco, no se ofenda por lo que voy a decirle, pero yo le quería como si fuese mi hijo. Y la sanjuanera se enjugaba los ojos con el pañuelo. —¡Tontunas! —exclamó el canónigo. —¿Acaso se marcha al Brasil, mujer? Pues entonces, ¿por qué no ha de seguir viniendo aquí como amigo a pasar las noches en familia? —Claro que sí, pero ya no es lo mismo que tenerle de puertas adentro. Pero, en fin, ella bien sabía que cada uno en su casa estaba mejor que en la ajena. Le hizo recomendaciones sobre la lavandera, se ofreció para facilitarle lo que necesitara, loza, sábanas. Y mire bien todo, no se le olvide algo por aquí, señor párroco. Gracias, señora, gracias, decía Amaro sin dejar de guardar su ropa. Evidentemente, la muchacha no había dicho una palabra. ¿Por qué marcharse, entonces, de aquella casa tan barata, tan confortable? Se desesperaba por haber tomado aquella resolución y odiaba al canónigo por su celoso apresuramiento. La comida fue triste. Amelia, para explicar su palidez, se quejaba de dolor de cabeza. Después del café, el canónigo pidió su ración de música, y Amelia maquinalmente, con intención, cantó la canción querida. Ay, adiós, terminaron los días, qué dichosa a tu lado viví. Es la hora, el momento ha llegado, es forzoso dejarte y partir. Amaro se levantó bruscamente y fue a reclinar la frente contra los vidrios de la ventana para ocultar las lágrimas que se escapaban de sus párpados. Los dedos de Amelia se entorpecieron en el teclado y la sanjuanera gritó: «¡Ay, hija! ¡Toca otra cosa!». El canónigo se levantó. «Pues, señor», dijo, «va siendo hora. Vámonos, Amaro. Le acompañaré hasta la calle de Sousas». Amaro quiso despedirse de la enferma, pero la vieja, después de un fuerte acceso de tos, dormía fatigada. La sanjuanera llevó una punta de su delantal blanco a los ojos, y el canónigo reía diciendo: «Pero, si no se marcha a las Indias». Amelia, blanca y muda, mordía sus labios. Amaro intentó bromear. Por fin descendió la escalera, y Juan Ruso, que a su llegada a Leira le trajo el baúl hasta la calle de Misericordia, con igual borrachera que entonces, volvía a llevarle a la calle de Sousas. Cuando Amaro se encontró solo en aquella casa tristona, sintió una angustia tan punzante, un tedio de vivir tan grande, que tuvo deseos de ocultarse en un rincón y morir allí. Parado en medio del cuarto, contemplaba con disgusto aquel sucio ajuar, la cama de hierro pequeña con duro colchón,
y cubierta encarnada, el espejo sin azogue sobre la mesa, y en el poyo de la ventana la jofaina, el jarro y un pedacillo de jabón. Todo allí olía a viejo, a sucio. Fuera, en la calle, la lluvia caía sin cesar. Desesperado el cura acusaba a Amelia de haberle hecho perder sus comodidades, de condenarle a vivir en aquella soledad. Si fuese una mujer de corazón, debía haber ido a su cuarto para decirle: «Señor párroco, no se marche de casa. Yo no estoy enojada». Porque después de todo, ella tuvo la culpa de lo sucedido. Ella, que le trastornó con sus coqueterías y sus miradas dulces. Juró no volver a casa de la sanjuanera. Recorría el cuarto a grandes pasos, pensando en el modo de humillar a Amelia. Conquistaría influencia entre la sociedad devota de Leira, sería íntimo del chantre, se apartaría con desprecio de la calle de Misericordia, del canónigo, de las Gangoso, intrigaría con las señoras de la buena sociedad para que despreciaran a Amelia, dando a entender que su madre era una prostituta. La cubriría de fango, la enterraría en desprecios. Después compondría un gran sermón de Cuaresma para que ella oyese cómo la alababan. Se volvería ambicioso y, protegido por la señora condesa de Ribamar, subiría cada vez más en las dignidades eclesiásticas y llegaría a obispo de Leira. Se veía ya, pálido e interesante con su mitra dorada, cruzar la amplia nave de la catedral envuelto en incienso. ¿Y ella qué sería entonces? Una criatura flaca y mustia, arrebujada en un miserable mantón, que tendría por esposo a Juan Eduardo, pobre amanuense mal pagado y peor vestido, con los dedos quemados por el cigarro, siempre inclinado sobre el papel sellado, adulando a los poderosos y roído por la envidia. Él, en cambio, obispo ya, estaría muy por encima de los hombres, en la zona de luz, casi junto a Dios Padre, y sería par del reino, y los curas de la diócesis temblarían sólo al verle aparecer. Dieron lentamente las 10 en la iglesia cercana. ¿Qué estará haciendo ahora?, pensaba. Cose seguramente en el comedor. Estará el escribiente. Jugarán a la brisca. ¿Y acaso ella rozará su pie debajo de la mesa con el del novio? Recordaba aquel pie y el comienzo de la media entrevistos apenas al saltar los charcos en la quinta, y su curiosidad inflamada subía por la pierna hasta el seno, recorriendo bellezas que adivinaba. ¡Oh! Cuánto le gustaba aquella maldita, y era imposible conseguirla, y cualquier hombre feo, estúpido, tenía derecho para pedírsela a su madre y llevarla a la parroquia diciendo: «Señor cura, cáseme usted con esta mujer», y bajo la protección de la iglesia, del Estado, podían besar aquel pecho, aquellos brazos. Él no podía. Era sacerdote por culpa de aquella grulla, de la marquesa de Alegros. Abominaba entonces de todo el mundo secular y se refugiaba en la idea de superioridad que el sacerdocio le daba sobre los demás hombres. Aquel miserable escribiente podía casarse, poseer a Amelia, pero ¿qué significaba aquel desdichado en comparación de un párroco, a quien Dios confiere el poder supremo de distribuir el cielo y el infierno? Mas de repente le acudía la idea de que su dominio sólo era válido en la religión abstracta de las almas. Jamás podría manifestarlo por actas triunfantes ante la sociedad.
¿Qué le importaba en aquel momento el derecho místico de abrir o cerrar las puertas del cielo? Si le faltaba poder para abrir o cerrar, como antiguamente, las puertas de una mazmorra, lo que él necesitaba era que los escribientes y las Amelias temblasen de terror ante la sombra de su sotana. Deseaba ser un sacerdote de la antigua iglesia, para gozar de las ventajas que daban las denuncias y de los terrores que inspiraba el tormento. Al pensar en Juan Eduardo y Amelia, lamentaba no poder encender las hogueras de la Inquisición. De este modo, aquel inofensivo mozo tuvo, durante algunas horas, bajo el influjo de una pasión contrariada, ambiciones grandiosas de tiranía católica. Porque todo clérigo tiene un momento en que el espíritu de la Iglesia le penetra con su renunciamiento místico o con sus ambiciones de dominación universal, y el abad más panzudo y sosegado, que saborea su café con aire paternal, lleva dentro de sí los instintos de un Torquemada. La vida de Amaro volvióse monótona. Transcurría el mes de marzo, húmedo y frío. Después del servicio en la catedral, Amaro entraba en su casa, se quitaba las botas encharcadas, hundía los pies en las babuchas y comenzaba a aburrirse. A las 3 comía. Nunca levantaba la desconchada tapa de la sopera sin recordar las comidas de la calle de Misericordia, cuando Amelia le servía sonriendo cariñosa. Ahora tenía a su lado para servirle a Vicenta, con su enorme cabezota y aquel cuerpo de soldado vestido con faldas, siempre constipada, sonándose ruidosamente en el delantal. Era muy sucia, pero Amaro, indiferente a todo, no se quejaba. Comía mal y deprisa, mandaba traer café y estaba las horas muertas quitando la ceniza de su cigarro con el borde del plato, hundido en un tedio silencioso. A veces, el coadjutor, que nunca le visitara en la calle de Misericordia, aparecía al final de la comida. Se sentaba junto a la mesa y permanecía callado con el paraguas entre las rodillas. Después, creyendo agradar al párroco, repetía invariablemente: «Aquí está usted mucho mejor. Siempre es estar en la casa de uno». Claro, rosnaba Amaro. Al principio, para consolar su despecho, hablaba mal de la sanjuanera, animando al coadjutor, que era de Leira, a contar los escándalos de la casa de Amelia. El coadjutor, por servilismo, callaba sonriendo con perfidia. «Allí hay líos, decía el párroco. El otro se encogía de hombros y entre las manos muy abiertas apretaba las orejas con expresión de malicia, pero no pronunciaba una palabra, recelando que pudieran repetirla y que el canónigo se escandalizara. Permanecían silenciosos, cambiando alguna vez frases banales. Había un bautizo, era preciso limpiar aquel frontis del altar, el canónigo Campos dijo tal cosa. Aquellas conversaciones fastidiaban a Amaro, que no se interesaba por las intrigas del cabildo, que se sentía muy poco cura, muy alejado de la pandilla eclesiástica. Por fin preguntaba bostezando: ¿Sigue el viento sur? ¡Siempre!, respondía el coadjutor. Se encendía la luz, el coadjutor se levantaba, sacudía el paraguas y salía mirando de reojo a Vicenta. Era aquella la hora más triste para el párroco. Intentaba leer, pero los libros le aburrían. Poco habituado a las lecturas, no comprendía el sentido.
Se acostaba sin rezar y sin sentir escrúpulos. Juzgaba que haber renunciado a Amelia era ya bastante penitencia, y que no necesitaba cansarse leyendo oraciones. Había hecho su sacrificio, y se creía cumplido con el cielo. El canónigo no iba por la casa de la calle de Sousas, porque decía que sólo al entrar en ella se le revolvía el estómago. Amaro tampoco volvía por casa de Amelia. Hasta, para no verla, cambió la misa del mediodía que ella acostumbraba a oír por la de las 9 de la mañana que decía el padre Silveira. Y aquel nuevo sacrificio le desesperaba más. Amelia, todas las noches, al oír la campanilla, tenía una palpitación tan fuerte que quedaba un momento sofocada sin respirar. Rechinaban en la escalera las botas de Juan Eduardo, o conocía las pisadas blandas de las babuchas que usaban las gangoso, y apoyándose en el respaldo de la silla, cerraba los ojos con la fatiga de una desilusión repetida siempre. Esperaba al padre Amaro, y muchas veces, al dar las 10, cuando ya no era posible que viniese, su tristeza era tan grande que sentía la garganta henchida de sollozos y tenía que dejar la costura diciendo: «Me voy a acostar porque me duele mucho la cabeza». Se tiraba de bruces en la cama y murmuraba agoniada: «Virgen de las Dolores, madre mía, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene?». Durante los primeros días, apenas salió el párroco, toda la casa le parecía deshabitada y lúgubre. Al entrar en el cuarto que fue de él y ver las paredes sin su ropa, la cómoda sin sus libros, rompía a llorar. Besaba la almohada donde él dormía, estrechaba contra el pecho la última toalla donde se había secado las manos. Constantemente veía el rostro de Amaro, y su amor crecía con la separación. Cierta tarde fue a visitar a una prima suya, enfermera del hospital. Al llegar al puente, encontró a varios curiosos burlándose alegremente de una mozuela que, con traje llamativo, los puños levantados y ronca de gritar, insultaba a un soldado, aldeanote de cara redonda cubierta de pelusilla dorada, que volvía la espalda encogiéndose de hombros con las manos en los bolsillos y gruñendo: «No le hice mal, no le hice mal». El señor Vázquez, comerciante de paños en la arcada, se detuvo a mirar con disgusto aquella falta de orden público. Amelia, al pasar, le preguntó: «¿Qué ocurre?». «Hola, señorita Amelia. Nada, no es nada. Una broma de ese soldado. Le tiró un ratón muerto a la cara y la mujer armó este escándalo. ¡Bobadas!». En aquel momento se volvía la muchacha, y Amelia, aterrada, reconoció a Juanita Gómez, su amiga, su compañera de colegio, que había sido amante del padre Abilia, que, abandonada por él, marchó a Pombal, después a Oporto, más tarde, de miseria en miseria, volvió a Leira, y vivía en un tugurio junto al cuartel, enferma de tisis, gastada por todo un regimiento. ¡Qué ejemplo, Dios santo! ¡Qué ejemplo! También ella quería a un cura. También ella, como en otro tiempo Juana, lloraba sobre la costura cuando no veía al padre Amaro. ¿A dónde la llevaba aquella pasión? ¿A ser como Juana, la amiga del párroco? Y se veía ya señalada con el dedo por las calles, y más tarde abandonada con un hijo en las entrañas, sin un pedazo de pan que llevarse a la boca. Como una ráfaga de viento limpia instantáneamente el cielo de nubes, así el terror agudo que le causó el encuentro con Juanita
barrió las nieblas amorosas en que Amelia se hundía. Decidió olvidar al párroco y deseó apresurar su casamiento con Juan Eduardo para refugiarse en un deber. Durante algunos días trató de interesarse por su novio, hasta comenzó a bordarle unas zapatillas. Mas, poco a poco, el pensamiento malo, que al ser atacado se fingió muerto, principió a desenvolverse lentamente, a subir, a invadirlo todo. De día, de noche, cosiendo o rezando, el padre Amaro se le aparecía, y sus ojos, su voz, le traían tentaciones de un encanto que crecía cada vez. Sus resoluciones honestas morían como débiles florecillas en aquel fuego que la consumía. Si alguna volvía, el recuerdo de Juana lo rechazaba con furor, y todas las razones insensatas para amar al cura eran acogidas por Amelia con alborozo. No tenía más que un pensamiento fijo: echarse en brazos de Amaro, besarle, besarle y morir después si era necesario. Juan Eduardo la impacientaba con su amor. Le parecía pesado. Al sentirle subir la escalera por la noche, pensaba siempre: ¡qué fastidio! No podía soportar aquellos ojos siempre fijos en ella y aquellas conversaciones monótonas sobre el gobierno civil. En cambio, idealizaba a Amaro. Sus noches eran agitadas por sueños lúbricos, y de día vivía entre amarguras y desalientos. Su carácter se agriaba. —¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué tienes tú? —exclamaba la madre. —No me encuentro bien. No sé qué tengo. En efecto, estaba muy pálida, perdió el apetito y una mañana cayó en cama con fiebre. La madre, asustada, llamó al doctor Gouvea. El viejo práctico, después de ver a Amelia, entró en el comedor sorbiendo un polvo de rapé. —¿Qué tiene, señor doctor? —dijo la sanjuanera. —Cáseme a esta muchacha, Agustina. Cáseme a esta muchacha. Se lo tengo dicho muchas veces, criatura. —Pero, señor doctor... —No hay pero. Cásela de una vez, sanjuanera. ¡Cásela! —repetía el viejo mientras bajaba la escalera arrastrando un poco la pierna derecha que un reumatismo encogía. Amelia mejoró, con gran contento de Juan Eduardo, que durante la enfermedad sólo lamentaba no poder ser su enfermero, y a veces en el escritorio derramaba una lágrima triste sobre los papeles sellados del severo Núñez Ferral. El domingo siguiente, en la misa de 9, Amaro vio a Amelia junto a su madre. Cerró un momento los ojos. Apenas podía sostener el cáliz entre sus manos trémulas. Después del Evangelio, Amaro hizo una cruz sobre el misal, santiguándose, y al volverse hacia los fieles diciendo Dominus vobiscum, la mujer del boticario dijo en voz baja a Amelia que el señor párroco debía tener algo, porque estaba muy pálido. Amelia, sin responder, se inclinó sobre el libro con toda la sangre en las mejillas. Durante la misa permanecía en éxtasis, gozando de la presencia de Amaro, contemplando sus manos finas que levantaban la hostia, su cabeza inclinada en la adoración ritual, y cuando el cura se volvió para decir el Benedicat vos, Amelia lanzó toda su alma hacia el altar, como si el mismo Dios diera aquella bendición ante la cual se inclinaban todas las cabezas.
A la salida de misa comenzó a llover. Amelia y su madre se detuvieron en la puerta con otras señoras, esperando un claro. Amaro se acercó, pálido, turbado, y las saludó diciendo: «Hola, ustedes por aquí». «Estamos esperando a que pase el nublado, señor párroco», dijo la sanjuanera. «¿Cómo no ha ido por casa? Realmente no sé lo que pudimos hacerle para que no haya vuelto. Y la verdad es que hasta da que hablar». «Estuve muy ocupado, balbuceó el párroco. «Pero para ir un ratito por las noches. Todo el mundo lo comenta. Y créame que yo tengo mucho disgusto. No, lo que es esto, señor párroco, no tiene disculpa. Es una ingratitud». Amaro replicó: «Pues nada, se acabó. Esta noche voy por allí a hacer las paces». Amelia, roja como una amapola, miraba al cielo en todas direcciones, como asustada del temporal, para ocultar su turbación. Amaro les ofreció el paraguas, y mientras la sanjuanera lo abría, recogiendo cuidadosamente su vestido de seda, Amelia dijo: «Hasta la noche, ¿verdad?». Y más bajo, mirando en derredor: «Oh, vaya, estuve tan triste. Creí volverme loca. Vaya, se lo pido yo». Amaro volvió a su casa. Entró en el cuarto, se sentó a los pies de la cama y permaneció allí inmóvil, saturado de felicidad, recordando el rostro de Amelia, la redondez de sus hombros, las palabras que había dicho. «Creí volverme loca». La seguridad de que Amelia le quería le entró en el alma con la violencia de una ráfaga, como un murmurio melodioso de felicidades agitadas. Con los brazos extendidos, el clérigo paseaba por su cuarto deseando la posesión inmediata de aquel cuerpo cuyo recuerdo le enloquecía. Mal pudo comer. Con cuánta impaciencia esperaba la noche. Él mismo se limpió los zapatos. Después peinó cuidadosamente su cabello. Antes de salir, rezó sus oraciones, con el temor supersticioso de que Dios o los santos tratasen de estorbar aquel amor ya conseguido, y no quería, con descuidos de devoción, darles motivo de queja. Al entrar en la calle de Misericordia, tuvo que detenerse, sofocado. Le ahogaban los latidos del corazón, el piar de las cornejas, que no oía desde que salió de aquella casa, le parecía una melodía dulcísima. «Dichosos los ojos que le ven. Pensábamos que se había muerto. ¡Qué milagro!». Y todos admirados celebraban la aparición del párroco en el comedor, donde ya estaban las Gangoso y doña María, que apartaban sus sillas para hacerle sitio, para contemplarle, diciéndole: «¿Qué ha sido de usted? Está muy desmejorado». Libaniño imitaba el ruido de los cohetes al estallar en el aire. Arturo Coseiro improvisó una cancioncita en la guitarra. «Por fin ha venido el párroco a ver a la sanjuanera. Esto parece otra cosa. Vuelven las veladas buenas». Todos aplaudieron y la sanjuanera, llena de gozo, sonreía diciendo: «¡Ay! Ha sido un ingrato». «¿Un ingrato?», murmuró el canónigo. «Un cascarrabias, me parece a mí». Amelia, sin hablar, con las mejillas abrasadas y los ojos húmedos, miraba a Amaro, que, hundido en la poltrona del canónigo, cedida por su dueño como demostración de júbilo,
hacía reír a las señoras, refiriendo graciosamente los descuidos de Vicenta. Juan Eduardo, en un rincón, hojeaba un viejo álbum. Fin del capítulo 8.